Toledo del Ministerio Jesús Salva. Acá estamos nuevamente para hacer este video informe sobre los falsos sana doctrina que en estos tiempos han estado diciendo algunas menciones sobre nuestro ministerio, sea el señor Antonio Bolaines como David Diamond. Y bueno, queremos salir a aclarar algunas cosas, pero también queremos traerle al pueblo de Dios un nuevo video para que ustedes puedan darse cuenta que estas personas son personas asalariadas y que también están trayendo nuevas doctrinas erradas, profecías falsas que están desviando al pueblo de Dios, y que bueno, queremos exponerlas al pueblo para que puedan escudriñar las escrituras como dice la palabra del Señor, escudriñar como los de Hebrea, para darse cuenta que estas dos personas que vamos a estar hablando en el día de hoy no son más que charlatanes. Hoy vamos a hablar del señor Antonio Bolaines como el señor David Diamond. Bolaines, bueno, ha hecho un video creo en enero hablando de nosotros y llamándonos mafiosos, difamándonos de una manera. Por otro lado, David Diamond también ha hecho un video aclaratorio hablando de su supuesto testimonio, hablando bien de él obviamente, y diciendo de que partes de nuestro ministerio, gente de nuestro ministerio, se encuentra en un neuropsiquiátrico, está internado. En realidad esta información es falsa, queremos desmentirla, y bueno, esta información también es proveniente del pastor chileno que hemos estado denunciando, el pastor adúltero y fornicario, que le ha dado esta información, ¿sí? Falsa, y en la que él obviamente ha difundido, cosa que es mentira. Hoy en día están peleados como bueno, dos estrellas de la farándula, estas dos personas, y están lidiando entre sí quién es más de Dios y quién es menos de Dios. Lamentablemente, bueno, para la gloria del Señor esto se está manifestando. ¿Por qué? Porque está manifestando que ambos no eran de Dios, ya que por un lado David Diamond habla de un tal un pastor falso, levantado llamado Hugo, hablando mal del otro, diciendo de que justamente ahora esta persona no es de Dios porque trata mal a la gente, cuando nosotros, para la gloria del Señor, lo hemos denunciado hace más de 3 años y nunca nadie dijo nada. Si bien estamos solos acá, el Señor nos ha respaldado. Gracias a Él estas cosas, estos videos están saliendo a la luz, y gracias al respaldo del Señor muchas personas lo han visto. Queremos mostrarle la verdad, las falsas profecías de David Diamond, las falsas profecías de Antonio Bolaines, quien ha dicho de que justamente en el 2014 Cristo venía. Diamond mantuvo de que en 2018 venía Cristo, así que entre esta pelea mediática de quién tiene la razón o quién es más farandulero de los dos, vamos a demostrarle al pueblo de Dios cómo entre ellos hacen negocios, cómo también especulan con algo tan importante como el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Si bien no solamente predicar eso, predicar el arrebatamiento o la venida del Señor es la sana doctrina, sino la sana doctrina tiene muchos puntos que estudiarse, ¿sí? Ya sabemos el arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo, el mantenimiento de la fe y sobre todas las cosas el perseverar en la fe, ¿sí? Por eso queremos demostrarles, hermanos, con las pruebas que tenemos, de que estas personas son falsas. Tenemos un mensaje claro y un testimonio realmente importante, que es nada más y nada menos que el presidente de la comunidad judía en la República de Bolivia, que está hablando de David Diamond. Es una entrevista que tuvimos, en la que obviamente vamos a estar mostrando cómo David Diamond le mintió al pueblo de Dios diciendo que es judío. Este hombre lo está denunciando y exponiendo esta mentira. No se pierda por favor ese testimonio, que es muy importante. También agregamos al hermano de David Diamond, que ha hecho otro testimonio. Obviamente el hermano de David Diamond es líder de una secta católica que es Rosacruz Masón, ¿sí? O Masón Rosacruz. Bueno, obviamente Diamond nunca lo denunció porque es una persona allegada a su familia. Y bueno, y Bolaines está entre la puja de David Diamond o el pastor fornicario de Chile. Queremos demostrarle a todos que aquí estamos todavía, gracias a Dios, quien nos mantiene acá es el Señor. Y bueno, esperemos que podamos llegar a los corazones para que Dios les confirme mediante la oración y la búsqueda de la palabra de quién tiene la verdad. La verdad es de Dios, no es nuestra.
y el Señor los guía a toda verdad y justicia para la gloria de Dios siempre. Los saludamos con la paz del Señor y que Dios los bendiga. La computadora y el cable. El mensaje de hoy día fue raro. Fue personal. Rubén. Gracias. Muy amable. Se quiere quedar, el Señor no le va a obligar a irse. Pero yo prefiero mejor alistar mi maleta, sobre todo lo que está diciendo Discovery, lo que dice National Geographic, lo que está diciendo History Channel, lo que viene, lo que se aproxima, los supervolcanes, que lo acaba de dar un documental History Channel. Y hasta cita una de las trompetas, History Channel cita y dice que vio una montaña que se precipitaba, y History Channel dice que puede que se esté tratando de los supervolcanes subterráneos que están a punto de explotar. Sí que Dios nos está hablando de todas formas. Vendrán tiempos difíciles para la Iglesia del Señor. La corrupción moral ha llegado a tal punto que miembros de las congregaciones se han vuelto fanáticos de sus pastores y ministros favoritos, creyendo que el camino a seguir es todo lo que el hombre que los guía argumenta. Muchas congregaciones se confían en que sus ministros deben decirles qué hacer, quién escuchar, a quién no, cómo orar, contra quién orar, entre otras cosas. Quizás sea más fácil delegar responsabilidades a quien dice ser el ungido. Recibir órdenes y obedecer lo que dice éste se ha vuelto costumbre, pero muchos hermanos olvidan lo que Jesús dijo. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy parece ser que los dueños de las almas son los pastores y ministros. Hablan de trayectoria, cuentan almas como si fueran tarjetas ganadas. Ellos hacen y deshacen, dan órdenes a sus ovejas como si fuesen los jefes del cielo sin respetar lo que está escrito. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Estos supuestos ministros tienen un buen pasar económico, viven de la lana de sus ovejas, son asalariados, están atrás del dinero, la fama y el reconocimiento terrenal, imponen cargas de la ley y ni aun ellos las cumplen, exponen la vida privada, juzgan y critican la santidad de su ley, pero en sus hogares el desorden es un hábito y el pecado una tradición. Escrito está, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por esa razón estamos aquí, exhortando a quienes Dios les conceda oír. Hoy les hablaremos de los falsos sana doctrina, aquellos que dicen amén, pero no cumplen con la palabra. Expondremos a quienes Dios no llamó y se adjudicaron un lugar que no les fue dado, sino que se ubicaron a sí mismos en un púlpito con el claro objetivo de desviar a los creyentes y beneficiarse a costillas de ellos. Ministros que inventaron su propia religión y con su capacidad de cooptar y convencer adeptos han logrado una fuerte idolatría por quienes los siguen, llegando a tal punto de golpear por ellos, mentir por ellos, y aún así más, blasfemar al mismo Dios con tal de que su falso ungido sea protegido y venerado. Estos falsos sana doctrina forman un grupo de pertenencia en los creyentes, haciéndoles creer que si no profesan lo que ellos predican, no tienen parte en la iglesia de Dios. Si bien anuncian la segunda venida del Señor Jesús, como así también el arrebatamiento de la iglesia, no tienen una doctrina bíblica que consolide lo elemental. Se basan en noticieros, análisis políticos y programas sensacionalistas y amarillistas para llamar la atención de la grey y así poder vender sus libros vacíos de contenido bíblico, pero con un fuerte valor egocéntrico por parte de estos falsos líderes. Los falsos sana doctrina son grandes manipuladores de la ley y especuladores de las profecías bíblicas. Se glorifican a sí mismos, son vanidosos, se proclaman sabios
y se revisten de una autoridad nunca dada por Dios, jactándose de ser héroes y de poseer bastante trayectoria para ser supuestos conocedores de la verdad, sino que quedan expuestos por sus deseos carnales. En este video informe hablaremos de dos falsos sana doctrina en particular que han tenido una fuerte influencia mediática. No obstante, gracias a Dios, han disminuido los seguidores de estos falsos en gran manera, ya que han sido desenmascarados con anterioridad para la gloria de Dios. Antonio Bolañes, nicaragüense, reside en Estados Unidos. David Diamond, boliviano, reside en Colombia. Escogimos estos dos personajes ya que se prueba un fuerte fanatismo por parte de la comunidad cristiana para con ellos. Diferentes a los falsos pastores como Cash Luna y Guillermo Maldonado del Movimiento de la Prosperidad, estos dos sujetos dicen ser iluminados intelectuales. Sin embargo, no son más que dos tipos comunes y ordinarios jugando a las adivinanzas con la profecía bíblica. Gracias a Dios, la gente ha dejado de verlos y en varias oportunidades la voluntad de Dios fue manifiesta, ya que han desaparecido los videos de estos falsos sana doctrina. La comunidad cristiana ha dejado de creerles, no obstante, aún hay hermanos que han sido engañados por estos tipos y aún se encuentran ante el poder diabólico de estos sujetos. En anteriores videodenuncias han quedado expuestos por sus mentiras para ganar seguidores y así poder comerciar con la fe. Hoy analizaremos por completo su supuesta trayectoria y su vana doctrina. La base fundamental de los falsos sana doctrina es la mentira, y como refuerzo, seguir engañando para que esa mentira sea creíble. Incluso estos mismos sujetos, valga la redundancia, se creen su propia mentira, generando de tal manera endurecimiento de sus corazones que no le permiten el arrepentimiento. Hoy en día se ha cumplido esa palabra que el Señor me dio en el ayuno. Dios me ha dado el privilegio de orar y de aconsejar a altísimas personalidades para la gloria del Señor, incluyendo del precioso pueblo de Israel, grandes personalidades de Israel, y los que van a ir conmigo en Israel, algunas hermanas fueron, pero sobre todo en este mes de julio, los que van a ir, en este mes de julio voy a hacer otro viaje a Israel único, porque es julio es el mejor mes para Israel, lo van a ver como gente del gobierno, de alto nivel, viene a saludar a nuestra gente. Porque el Señor me ha dado el privilegio. Y delante de Dios lo digo, el Altísimo lo digo. Yo nunca he utilizado la palabra profeta para mí. Nunca, Dios sabe que no. Ni nunca voy a usar ese título. Pero en el pueblo de Israel, ellos, esas personas altas que el Señor me ha permitido tener, ellos de sus propios labios, ellos lo dicen, hasta en público lo dicen, para nosotros Bolañes es uno de nuestros profetas. Así me lo dicen ellos, el pueblo de Israel. Yo quiero decirles que Dios me ha usado en consejería con altas eminencias y esas personas me ayudan a dar información de cómo están las leyes y todo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Bueno, que Dios les bendiga. Y en la entrevista de la semana nos acompaña en esta hora un pastor evangélico. Él nació en Nicaragua, pero está radicado actualmente en Texas, Estados Unidos. Es teólogo, especialista en escatología, es un escritor también, experto en ciencias políticas, conductor del programa radial El Mundo Actual, presidente y fundador de la Fundación para Refugiados en Centroamérica, conferencista, asesor y consejero espiritual del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos referimos al doctor Antonio Bolañes, al cual le decimos bienvenido a Cristo es tu ruta.
Bueno, gracias, Dios les bendiga, un placer también poder saludarlos a todos en este medio, una forma muy especial, y decirles que les amamos en Cristo Jesús. Pastor, sabemos que muy joven, a los 17 años, conoce a Jesús y tiene que abandonar su país por la guerra, llegando a Honduras. ¿Cómo nace en usted el ministerio profético? Supimos algo ahí de los 40 días de ayuno. Bueno, yo creo que esto vino desde el inicio, desde mi comienzo. Recuerdo que cuando yo me convierto al Señor Jesús, en los primeros 8 días yo me leí todo el Nuevo Testamento. Y en esos 8 días, 2 veces me leí el libro del Apocalipsis. Eso quiere decir que el Apocalipsis desde el comienzo fue el libro que impactó en mi vida. Cuando después yo tengo mi llamamiento en el ayuno, específicamente el Señor me dice que mi ministerio va a ser sobre los acontecimientos finales y que me va a llevar a prepararme a los niveles más altos para documentarme, hablar para sus 2 pueblos. Él me dijo específicamente: vas a hablar a mis 2 pueblos, a Israel y a la iglesia, sobre los tiempos finales. Y así ha sido, exactamente como Él me lo dijo, así ha sido. Antonio Bolaínez es considerado por él mismo como un erudito en la escatología, política y filosofía. Sin embargo, no es más que pura imaginación y divague, ya que muchos niegan sus pergaminos en áreas teológicas. Bolaínez hizo creer al mundillo evangélico ser un doctor en teología y escatología, sin embargo nada de esto es verdad. Un pastor reconocido que ha compartido muchas conferencias con Bolaínez avala la errónea adjudicación de doctor por parte de Antonio Bolaínez. El gran condimento de engaño por parte de estos tipos de falsos ministros es el testimonio, que en lugar de testimonio parece un guión de telenovela. Según Bolaínez, se le apareció Jesús y tuvo un encuentro con él para que se haga cristiano, y aún así luego le siguió apareciendo Jesús para que él se dedicara a ser teólogo y escatólogo. Según él, estudió en Europa y en Israel, pero lo raro es que no conocemos archivos donde se vea al señor Bolaínez hablando en hebreo o certificaciones de esas becas o pasantías. Recordamos que toda esta información es avalada por el señor Bolaínez. Reiteramos, según él, todo lo descrito en su biografía es verdad, aunque las pruebas demuestren lo contrario. En su carta de presentación alega haberse titulado en Diplomacia en Naciones Unidas, aunque lo raro es que para obtener esa distinción o pergamino, primero debe ser doctor en Ciencias Políticas o licenciado en Economía, además de tener ciudadanía europea, cosa que Bolaínez obviamente no posee, ni el doctorado en Ciencias Políticas ni la ciudadanía, ya que es nicaragüense. Según él, egresa en Estados Unidos en la Universidad Visión, donde se convierte en supuesto doctor. Sin embargo, el curso de doctorado en la Universidad Visión es a distancia, además de pagar para obtener el certificado. El curso de doctorado tiene una duración de 6 meses y sus egresados reciben diplomas sin reconocimiento, cuando un doctorado real en teología con especialización en escatología dura entre 4 a 7 años de estudio en cualquier universidad teológica. ¿Puede acaso un ser humano ser doctor en solo 6 meses? No, y la misma ley americana lo demuestra, porque considera nula a la Universidad Visión Internacional donde se graduó Bolaínez, ya que los egresados de este lugar no pueden dar clases de teología, ya que no están habilitados por la dudosa procedencia de sus certificados. En México, la Universidad Visión se encuentra señalada como una institución fraudulenta. Lo mismo sucede en Estados Unidos, ya que los certificados que otorgan no tienen validez tanto educativo como teológico. Repetimos, el doctorado de Antonio Bolaínez en la Universidad Visión no está acreditado por el Departamento de Educación en Estados Unidos. Solo aparece registrada como una agencia para enseñar. Esto significa que si el gobierno de Estados Unidos determina que los certificados de la universidad donde Bolaínez estudió no son aptos para enseñar, el supuesto doctorado no tiene validez legal, por ende el título es falso. Además de este falso título, lo más sorprendente de Antonio Bolaínez es dónde estudió, ya que el dueño de la Universidad Visión Internacional es un verdadero apóstata. Qué ironía, ¿no?
La visión del fundador de la Universidad Visión tiene el mismo estilo de César Castellanos. Esta Universidad Visión enseña a sus estudiantes a vivir como conquistadores del reino, dando a entender que el reino se ha instalado ya en la tierra y que sus hijos deben ser quienes dirijan la economía de Dios en la tierra. En resumen, Ken Chant es un verdadero promotor del movimiento evangélico de la prosperidad, no solo en Australia, sino que lo regó por Latinoamérica y en los Estados Unidos, donde precisamente Antonio Bolañes pudo especializarse, entre comillas, en la teología de la prosperidad y el reino ahora. Estos son algunos de los egresados honoríficos de la Universidad Visión Internacional. Por favor, mira, aunque parezca que ya me salí del tema, voltea con la persona que tienes a tu lado y pregúntale, ¿tú te conoces a ti mismo? Es interesante. Mira, lo vamos a poner así a prueba de voladita nos vamos a dar cuenta si se conoce o no. Por favor, pregúntale, ¿qué es la cosa que a ti más te enoja en la vida? Y espero que no digan que se tarden los predicadores. Que cuenten chistes los pastores. Vamos, ahora pregúntale, voltea y pregúntale, ¿qué es lo que a ti más te alegra en tu vida? ¿Qué hay que hacer para que tú estés contento, contenta? Vamos, por favor, ayúdame, pregúntale, ¿qué hay que hacer para que tú estés contento? Tu futuro está dentro de ti. Di esto conmigo, mi futuro no está enfrente de mí. Mi futuro no es cuestión de tiempo. Dilo, no es cuestión de tiempo. Di, es cuestión de descubrimiento. Mira, le preguntaba a los chicos de CCI Oaxaca hace unas semanas atrás, les preguntaba, ¿existe el futuro? Piénsalo, ¿existe el futuro? Si te das cuenta, ¿quién sabe si exista? ¿Por qué? Porque nunca vas a estar ahí. ¿Cómo que nunca vas a estar ahí? No, cuando llegue el futuro dejarás de llamarlo así. ¿Cómo se llamará? Nunca estaremos allá. Siempre el único lugar donde vamos a estar en la vida es el presente. El futuro es mañana, pero cuando llegue mañana ya no se va a llamar mañana, se va a llamar hoy. Entonces, qué interesante, ¿qué es el futuro? La suma de muchos hoys. ¿Qué es el futuro? La suma de muchos hoys. Por eso nuestro expresidente lo decía, hoy. Hoy es el día importante. Descubrir lo que Dios ha puesto dentro de nosotros es clave. Ahora, voy a decir una barbaridad. Por favor, no me odien. Voy a decir una barbaridad. Con el paso del tiempo he descubierto 10 claves para descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y yo pretendía contárselas hoy. Vamos, sonrían, no lo voy a hacer. Quisiera hacerlo. Vamos a hacer una cosa. ¿Me regalan 5 minutos? Levante la mano, ¿cuántos me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No, ya la hice, no, ya quedó. No quiero robarle el tiempo a mi amigo Abraham Plata porque es Mara Salvatrucha y luego me va a ir mal. Te voy a decir las 10 claves que he descubierto a lo largo de mi vida, te las voy a decir así seguidito. Y luego después cuando haya otra oportunidad te las explico, ¿sale? ¿Sale? Tú vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida cuando aprendas a distinguir, número 1,
tu deseo más profundo. Tu deseo más profundo. ¿Qué es lo que más deseas tú en la vida? Apóstol, ya que dice eso de buscar ser un buen líder, de veras, no te pierdas la oportunidad. Mañana la conferencia que vamos a tener en punto de las 10 de la mañana, mañana sábado 15, para que des un buen grito, pero lo des en serio. Háblanos con nosotros en la mañana, a las 10 de la mañana, porque va a hablar justamente de eso, de excelencia. Entonces son temas bien importantes. Hay que ser excelentes, hay que ser prósperos, hay que ser personas de decisiones, y más porque somos, como bien lo dice usted, hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que dar testimonio con nuestro ejemplo. Pastor, una pregunta bien importante, pastor, para usted, que la tengo ahí simbrada en mi corazón. Nosotros los cristianos creemos en un Dios que prospera. ¿Y si no eres cristiano? Bueno, la prosperidad, como lo explico en mi libro, Comprendiendo la Prosperidad, que tienes ahí en tus manos. Que me lo va a firmar al ratito. Con Ustedes mucho no saben gusto. eso. En este libro yo explico que la prosperidad es un fruto, es el resultado de... La verdadera prosperidad, Liliana, abarca 3 esferas: espíritu, alma y cuerpo. Porque nosotros como seres humanos estamos formados por estas 3 esferas. Somos espíritus que poseemos un alma y que habitamos en un cuerpo. No somos cuerpos con espíritu y alma, somos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. El cuerpo, pues ya sabemos, es nuestro vehículo para tener contacto con este mundo físico, nuestros sentidos, etc. El alma es donde radica nuestra mentalidad, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y el espíritu es la parte de Dios que está en nosotros. Somos la parte que Dios creó. Somos la especie espíritu. Es lo que nos diferencia de los animalitos y de las plantas. Entonces, como personas de esta esfera tripartita, necesitamos la prosperidad en las 3 dimensiones. La gente muy a menudo piensa en prosperidad como solamente en el área material. O sea, la gente piensa que prosperidad es tener dinero. Y yo quiero decirles que no es así. Es una prosperidad integral que empieza en el espíritu, luego se tiene que transmitir al alma y entonces finalmente se ve en lo físico. Entonces, tú me preguntas, ¿se tiene que ser salvo para ser próspero? Pues yo te diría que sí, desde la perspectiva de la prosperidad integral, porque no se puede ser próspero si no se tiene paz con Dios. Ahora, que se puede prosperar en el área material sin ser un creyente, también se puede, porque finalmente hay gente que no abraza a Dios, pero sin embargo, se den cuenta o no, actúan en principios bíblicos, en principios o leyes de Dios, que finalmente esas leyes, quien las ejecute, va a tener el beneficio o el resultado de esos principios. Entonces, sí se puede medrar o incrementar o prosperar materialmente, pero tener prosperidad sin ser salvo no se puede, porque la prosperidad empieza en el espíritu. Y que les anime, sobre todo en esos tiempos de tanta incertidumbre, inseguridad, yo quiero decirles que si ustedes se sintonizan a la fuente correcta, que es Dios, seguramente les irá muy bien. Este será un año de muchas oportunidades. Y como ya lo habrán visto en mi Facebook, hay una insistencia por dar a conocer la publicación de mi nuevo libro. Estoy muy emocionado de este tremendo, y para mí, tremendo logro de haber publicado mi primer libro, que se llama Comprendiendo la Prosperidad. Yo les animo a que lo adquieran, yo les animo a que lo recomienden, les garantizo que será una de las mejores inversiones que hagan en su vida. Recuerden que tenemos que aprender a invertir en nuestra sabiduría. Entonces, es un libro realmente muy fácil de leer, son 12 capítulos, muy ligero, cada capítulo es muy corto, pero muy, muy sustancioso. Es un libro donde yo comparto cómo mi vida fue radicalmente transformada, justamente en el área de la prosperidad, por aplicar los principios y las leyes de Dios. Por ejemplo, el primer capítulo lleva por título Soy testigo y testimonio, donde yo te cuento de dónde vengo y a dónde he logrado llegar gracias a la aplicación de estas leyes y principios espirituales que he aprendido en las Sagradas Escrituras. Y que ese dinero sería una bendición si se lo sacaran para hacer obras misioneras, para levantar iglesias en otra parte del mundo. ¡Gloria a Dios! No estoy en contra si alguien quiere cobrar por predicar, por amor, y otros por ambición, pero de cualquier manera el evangelio llega, siempre y cuando mantenga la sana doctrina. Si cobra, no importa, tal vez ya no tendrás recompensa en el cielo, vas a tener tu recompensa aquí, pero por lo menos estás predicando buena doctrina. Pero lo más catastrófico es que estás negociando con el evangelio y no estás predicando la sana doctrina. Y esto es parte de la corrompición que hemos tenido. Dios,
No estoy en contra si alguien quiere cobrar por predicar. Como si esto fuera poco, este hombre, el señor Antonio Bolañes, según él, también es judío de sangre, aunque no hay pruebas reales, sino que se sostienen en delirios místicos derivados del significado del apellido o en rasgos similares a un judío. El mayor invento de Bolañes es el estudio del anticristo, donde saca conjeturas muy básicas y pobres sobre quién es el anticristo. De hecho, ganó dinero con sus libros y conferencias, alegando que él supo por visión de su supuesto Dios quién era ese anticristo. Según Bolañes, ese personaje es el rey Felipe VI, quien ha estudiado por años, según él, para darse cuenta de que por los 3 nombres del rey sumaba el número de la bestia 666, sumada también a que la talla de sus zapatos coincidían con el número de la bestia. Increíble o no, estamos ante una farsa que ha vendido libros y con el tema instalado nuevamente debido a la abdicación del rey de España, le generaría un nuevo ingreso monetario al chamán Antonio Bolañes. Pastor, ¿usted sigue sosteniendo que Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, es el anticristo? Mientras no aparezca el anticristo, él sigue siendo el más grande. Es como el primer candidato. Sí, lo que digo, sospechoso, el primer sospechoso. Algunos han dicho también el príncipe Williams. El problema del príncipe William es que William no apunta en nada. El príncipe, para comenzar, la monarquía inglesa no tiene ni un tan solo vínculo con el pueblo de Israel. Y recordemos que el anticristo se va a presentar como el Mesías de Israel. Y no solamente tiene que ser descendiente judío, sino que tiene que ser descendiente no solo de Judá, sino también de la casa del rey David. Y que yo sepa, y los judíos ortodoxos sepan, solo hay un monarca que es descendiente directamente de la casa del rey David y es el último que queda allá. Y este es el príncipe Felipe de Borbón, que por cierto ya no hay sucesor. O sea, él es el último en este momento. Es un hombre que sigue presente en todas las reuniones de gobernantes. Es el único príncipe que está presente. Es un hombre académicamente impresionante en todos los niveles, en las 3 escuelas militares. Es un hombre que habla más idiomas que cualquier otro personaje. Por ejemplo, el príncipe William no habla español, habla únicamente inglés. Estamos hablando de este muchacho que habla 10 lenguas, 10 idiomas, su impresionante personalidad, su reputación ante Europa y aparte es el niño bonito del Vaticano. Definitivamente el Vaticano no va a compartir su gloria con un príncipe que ni siquiera es católico. De tal manera que lo del príncipe William no es descartado, en su totalidad no tiene la más mínima, no tiene el calibre, no tiene la reputación, no tiene el carisma, no tiene la educación que tiene el príncipe Felipe de Borbón. O sea, el candidato es como Felipe de Borbón, el más. Definitivamente. Aparte, recuerde que él es visto en la masonería como príncipe de príncipe. Y Juan Carlos, cuando fue a Israel, decían viva el rey de Jerusalén, ¿no? Así es, porque Israel reconoce hasta hoy en día, de acuerdo al concordato de hace 2000 años, hasta hoy en día Israel reconoce que al único rey que reconoce es a los reyes de España. Y por sus cuestiones sanguíneas, que los judíos saben, el rey Juan Carlos lleva asuntos sanguíneos. Así que ellos lo saben. Cuando él fue a España y esa multitud salió gritando, queremos al rey, tenemos al rey, es porque ellos sabían quién era Felipe, don Carlos de Borbón del mundo. Eso fue mi primerito libro, estamos hablando ya por el 89. Algunas cosas de las que escribí impresionante aquella vez, como muy joven, como cuestiones profético, hablé sobre que el país que apuntara más cerca al anticristo iba a ser el campeón mundial de fútbol en los últimos días. Y de acuerdo a la investigación que hemos hecho, nos ha llamado la atención que en aquel entonces yo ni sabía, ni tenía idea, y ahora tenemos un sospechoso muy grande y un país donde efectivamente está en todas las maneras liderando. Idea solo por sacar así, ¿verdad? Un papa extraño, misterioso, haciendo declaraciones bien feas también, como negando la veracidad también de la existencia de Adán y Eva. Aparte de todo esto, la nueva noticia que ha tenido en grandes comentarios en todo el mundo, en especial en el mundo religioso, y es la elección de un nuevo rey en España. Este es el
famoso, el nuevo rey, el nuevo monarca que fue coronado el día 18 de junio pasado, la semana pasada, 18 de junio, fue coronado rey. Muy interesantes, algunos haciendo algunos análisis, lo puede llamar conjetura, como usted le quiera llamar, tiene todo el derecho de hacerlo, pero que sí es demasiada coincidencia, por supuesto que lo es. Un 18 son 3, 6 es 18, pero también pasó insólito, igual que sucedió entre el nombramiento, la renuncia y el nombramiento del nuevo Papa ese. Igual que sucedió, un asteroide pasó rozando el planeta Tierra. En previo a la coronación, exactamente una semana después del anuncio de un nuevo rey en España, entre una semana después se da un fenómeno, una semana antes de su coronación también, se da otro fenómeno estelar, y en esta ocasión otro asteroide pasa por nuestro sistema terráqueo cercano, solo que misteriosamente a este asteroide fue bautizado como el asteroide de la bestia. La razón, dijeron los expertos científicos, y de hecho yo guardé pude bajar la imagen inmediatamente, y es que misteriosamente el objeto este asteroide que pasó una semana previo a la coronación de Felipe VI, misteriosamente el asteroide se puede ver en una forma de ángulos de los telescopios, tiene la forma de un 6. Fue la razón por la cual fue nombrado o se dio el nombre de la bestia. O sea, señores, no sé si usted está al tanto de lo que estoy hablando, pero definitivamente que esto se le llame coincidencia. Es exagerado entonces estas coincidencias. Que al nombramiento que a la renuncia de un misterioso papa que renuncia al sillón de San Pedro, pero no a su investidura, lo cual sigue siendo un líder religioso, pero en el anonimato. A su renuncia se da una caída de un rayo espectacular sobre la Basílica, la Sixtina, mismo lugar donde el otro personaje misterioso, que no cabe duda, como lo digo en el nuevo Papa, que puede ser indiscutiblemente la bestia, la segunda bestia que sale de la tierra. Y yo a estas alturas, conforme todo lo que estamos viendo, Dios mío, ojalá que no estemos equivocados, pero yo pienso que sí es esa bestia, pero bueno, podemos equivocarnos, pero no cabe duda, como estamos viendo los tiempos finales en estos momentos. Entonces, interesante, porque a esa caída de ese rayo que nos recordó el pasaje también del Señor Jesucristo en Lucas, cuando dice: yo veía a Satanás caer como un rayo, no olvidando que en Apocalipsis capítulo 12 se menciona que Satanás, el diablo, será arrojado a la tierra, y esto tiene que ser previo, solo Dios lo sabe, pero antes del inicio de la gran tribulación. Interesante ese rayo, nos llama la atención, primero por la misteriosa esa iglesia, de donde definitivamente de Dios allí no sale nada, pero lo que sale es un poder manipulador y controlador religioso en todo el planeta Tierra. Así es que llama la atención. Por el otro lado, previo en esa misma semana, entre la renuncia y entre el nombramiento del nuevo Papa, se produce el paso de un asteroide. Mire qué coincidencia. Con el nuevo Papa, previo a su investidura como Papa, un asteroide pasa rozando la Tierra. Con el nuevo rey misterioso, dicen, pero bueno, si han habido otras coronaciones, está también el rey que coronaron en Holanda, o también, entonces sí, pero es que tiene connotación, entiendan, es un diferente, estos no son los reyes de Inglaterra, que son reyes protestantes, donde todavía hay una reina ahí en este momento, que
ni siquiera tiene interés en renunciar todavía, y si renuncia va a ser su hijo inmediato, en este caso el príncipe Carlos, quien sería rey, y sin embargo no tiene ninguna relevancia porque el mundo no le importa, no le interesa, primero porque lo consideran como protestante. Acabo de mencionar que protestante no necesariamente quiere decir evangélico, son protestantes, pero no evangélico, en eso esta monarquía de Inglaterra. Entonces, no tiene ninguna relevancia, pero ¿por qué lo de España sí? Bueno, primero porque son los únicos reyes católicos. Segundo, porque el Vaticano, que es sin lugar a duda para los que quieren tener un estudio profundo, pero profundo, ¿quién es el Vaticano? Como escuchamos, Bolaños fundamenta el nuevo rey y el nuevo papa con las apariciones de asteroides en el ámbito científico. Una verdadera burla a la profecía bíblica, como nos tiene acostumbrados Bolaños. Quizás en su mente soñadora, además de escatólogo, politólogo, filósofo y teólogo, se autoproclamó un astrónomo profético. Lo que sí tenga por seguro, que venderá y hará negocios con cada fantochada que invente o alucine. Para ir finalizando, añadimos otra gran contradicción de Antonio Bolaños, quien en este caso está apoyando y respaldando la trayectoria del ecuménico pastor evangelista Billy Graham. Inmediatamente corrieron como polvo un video de difamación contra su servidor, acusándome de ecuménico. Y sacan palabras por supuestos pedazos y cortan donde lo otro. Y por ejemplo sacan que dice que yo apoyo a Billy Graham. Y yo estoy diciendo en el estudio, en una entrevista, que Billy Graham hasta los años 50 fue un tremendo hombre usado, el máximo ganador de alma, hasta que se convirtió en apóstata. Pero eso no lo quitaron. Eso lo cortaron, no me lo pusieron cuando yo estoy diciendo hasta que se convirtió en ecuménico. Esa parte no me lo pusieron, sino que solo sacaron esa parte que yo decía. Mire qué malvados que son. Pastor, ¿qué le parece que Billy Graham, un conocido predicador norteamericano, haya dicho que Estados Unidos está en decadencia moral, como ocurrió con Sodoma y Gomorra? ¿Es así? Definitivamente, independientemente de algunos que hablan mal de Billy Graham, diga lo que diga, tal vez como ser humano nadie es perfecto. Tal vez su más grave error que él tuvo fue haberse identificado en aquel momento con Roma, pero todos los seres humanos tienen sus errores. Pero doctrinalmente a él no se le puede acusar de error doctrinal. Él sigue siendo un hombre que sigue creyendo en la venida de Cristo pre-tribulación, sigue creyendo en el arrebatamiento de la iglesia y sigue siendo un predicador, a pesar de estar muy anciano. El mensaje que dio él hace 2 semanas con motivo del escándalo del restaurante de Chick-fil-A fue contundente, el mensaje del doctor Billy Graham, y definitivamente él dijo que estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, que hay una decadencia espiritual y moral sin precedentes, y su mensaje como siempre. Y yo recuerdo en el 2000 también él habló un mensaje de la venida de Cristo. Él sigue siendo un predicador eminente a pesar de su ancianidad, contundente en la venida de Cristo Jesús, independientemente de lo demás que se diga. Esos son cuestiones que, como dije, cada uno de nosotros hemos tenido errores, pero en lo doctrinal él sigue siendo igual. Pero doctrinalmente a él no se le puede acusar de error doctrinal. Él sigue siendo un hombre que sigue creyendo en la venida de Cristo pre-tribulación, sigue creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. Pastor, ¿qué le parece que Billy Graham, un conocido predicador norteamericano, haya dicho que Estados Unidos está en decadencia moral, como ocurrió con Sodoma y Gomorra? ¿Es así? Y su mensaje como siempre. Y yo recuerdo en el 2000 también él habló un mensaje de la venida de Cristo. Él sigue siendo un predicador eminente a pesar de su ancianidad, contundente en la venida de Cristo Jesús. El falso doctor Bolaños ha estado muy nervioso últimamente, disparando acusaciones sin pruebas contra nosotros. En el lapso de estos últimos años, tanto Bolaños como David Diamond se encargaron de desacreditar las verídicas denuncias, alegando que éramos miembros de la prosperidad. Cuando los desmentimos, pasaron a decir que éramos católicos jesuitas infiltrados. Ahora Bolaños tocó fondo con una patética difamación. Según sus fuentes invisibles, formamos parte del movimiento musulmán Hezbollah. O sea, ahora este charlatán nos adjudicó el título de terroristas.
no se vaya y diga, Pastor Audo, usted es aquí porque yo vi el video y usted es así. ¿Por qué? Así reaccionan sin investigar. Antonio Bolaño es ecuménico. ¿Por qué? Porque lo de Jesús Salva lo dicen. Aprovechemos las redes sociales. Ay, olvídense de esto. Acuérdese esto. Vamos a terminar ya. No olviden quién creó a Facebook o quiénes están detrás de Facebook, Twitter y YouTube. No olviden quiénes son. Illuminatis. Qué casualidad que cuando esta gente de Jesús Salva pusieron videos de difamación contra David Damon, contra su servidor Marco Morales, cuando nosotros sacamos un video inmediatamente para meterlo contra refutando eso, de inmediato nos lo borraron, pero el de ellos no se puede borrar. Qué interesante, ¿no? Ni siquiera se dieron a la tarea de investigar quiénes son los Jesús Salva. No se dieron a la tarea de investigarlo. Son un grupo de argentinos de origen eminentemente oscuro. Ya fue investigado por los servicios secretos. Y especialmente porque el ataque fue dirigido exactamente contra Antonio Bolaño y David Damon en el contexto judío. Entonces inmediatamente dijeron, aquí hay algo más de ese ataque. Y empezaron a ver los vínculos de esta gente con el grupo terrorista de Hezbollah. Ya. No olviden quién creó a Facebook o quiénes están detrás de Facebook, Twitter y YouTube. No olviden quiénes son. Illuminatis. Qué casualidad que cuando esta gente de Jesús Salva pusieron videos de difamación contra David Damon, contra su servidor Marco Morales, cuando nosotros sacamos un video inmediatamente para meterlo contra refutando eso, de inmediato nos lo borraron, pero el de ellos no se puede borrar. Y oscuro. Ya fue investigado por los servicios secretos. Y especialmente porque el ataque fue dirigido exactamente contra Antonio Bolaño y David Damon en el contexto judío. Entonces inmediatamente dijeron, aquí hay algo más de ese ataque. Y empezaron a ver los vínculos de esta gente con el grupo terrorista de Hezbollah. Como vemos, para ellos es más fácil mentir contra nosotros con el fin de desacreditarnos que arrepentirse y pedir perdón a Dios y a su iglesia. ¿Por qué Bolañes y Diamond deberían pedir perdón? Por farsantes, mentirosos, embusteros, engañadores y enseñoreadores de ovejas, ya que durante todo este tiempo han vendido libros con pócimas mágicas y se han beneficiado económicamente confundiendo la hermandad con falsas profecías y amarillismo periodístico. Y hoy nuevamente estaremos desenmascarando a estos mentirosos compulsivos para la gloria de Dios. No podemos poner día y hora porque eso es un grave error. Está prohibido por Dios que pongamos día y hora. Pero sí sabemos por las señales de que su venida está a las puertas. Yo lo único que le puedo decir es que van a pasar cosas trascendentales. Y entre esas cosas va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Traen 2 en el campo. El uno será arrebatado y el otro será dejado. ¿Sabe por qué creo yo que estamos a las puertas del arrebatamiento? No. El año pasado estuvimos a punto, así, a puntitito del arrebatamiento. Pero este año, que apenas estamos en enero, quién sabe, solo Dios sabe si vamos a terminar este año como iglesia. Y si estaremos en el cielo. Eso solo Dios lo sabe, pero quiero decirle, este año va a estar bien sospechoso. Porque este año van a pasar cosas trascendentales.
Yo lo único que le puedo decir es que van a pasar cosas trascendentales. Y entre esas cosas va a venir el arrebatamiento de la iglesia. No podemos poner día y hora porque eso es un grave error. Está prohibido por Dios que pongamos día y hora. Pero sí sabemos por las señales de que su venida está a las puertas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Acaso esto es sana doctrina? Los invito a analizar las desviaciones doctrinales del falso profeta y falso maestro René David Diamond Rivero. David Diamond ingresó en el Evangelio de una manera poco común y muy vistosa. Se autoproclamó un judío que cree en Jesús. Dijo ser judío mesiánico, pero defiende la Trinidad, cuando en sí los mesiánicos son unicistas. Las contradicciones llegaron a descubrir sus mentiras y con anterioridad hemos denunciado para la gloria de Dios. Sin embargo, ha logrado ser muy sensacionalista en sus mensajes y extremadamente amarillista en sus prédicas. A la vista de todos, Diamond quiere parecer una persona famosa y honorable, de tal modo que ha llegado a extremos anticristianos usando las mentiras y el dinero para hacer de sí mismo una empresa evangélica. Vendedor ambulante de libros ilegales, que contiene material usurpado de periódicos, libros o noticieros internacionales, mentiroso compulsivo y farandulero, tan así que tiene un equipo de publicidad que lo han ayudado a multiplicar sus likes en su página de Facebook, para hacer creer a los visitantes que es una persona reconocida y famosa. Obviamente, el objetivo claro es vender sus libros piratas y obtener alguna donación, como es común en todos sus videos, como comentario y objetivo principal. Aquí están las imágenes disponibles de sus agentes publicitarios de nombre JetNet, quienes asumen que David Diamond es su cliente, y a su vez se puede observar los servicios que brinda. Juzgue usted mismo. Pero los invito a interiorizarse a las blasfemias doctrinales de David Diamond. Estas frases del falso maestro anticipan el contenido del video. Según David Diamond, los marcianos existen pero no viven en Marte, sino que son ángeles, serafines y querubines. Así los llama la Biblia, principados, potestades y huestes. Los extraterrestres que aparecen no son de Dios, porque no anuncian que Cristo vino a salvar a la humanidad. Como vemos, David Diamond cree en los extraterrestres como ET, y aunque la Biblia no los nombre, en sus delirios místicos inyecta a las mentes de los creyentes este análisis irracional. Solo resta que David Diamond profetice una invasión alienígena a la Tierra. Esto es el comienzo, aunque no es todo. También David Diamond profetiza
un juicio de Estados Unidos basándose en el análisis de un billete de $10, por el cual se puede observar que en su cuenta de YouTube personal ha estado difundiendo ese material como parte de un supuesto estudio bíblico. Sí, hermanos, oyeron bien. Aquí está el video oficial de David Diamond, donde un americano predice el final de Estados Unidos observando y analizando el movimiento de un billete de $10. Lo más ridículo no es el americano doblando el billete, sino que lo más vergonzoso es que un sujeto que supuestamente enseña sana doctrina tome esto como veraz y lo justifique y fundamente usando la Santa Biblia. Las locuras de Diamond no tienen límite. Supuestamente él, con este análisis del billete, pudo profetizar que en estos años Estados Unidos dejará de ser potencia mundial y que el dólar no tendrá valor. Además, los billetes le mostraron a David Diamond que los marcianos realmente existen. Pero el asunto comienza a tornarse peligroso cuando comienza a profetizar visiones personales y las anuncia como bíblicas, cuando la palabra nunca respaldó a David Diamond. Una de las últimas locuras de Diamond fueron las lunas rojas, a las que él las consideró lunas bañadas en sangre, literalmente. Es más, atribuye que la Biblia lo respalda basándose en lo escrito sobre la luna en una profecía. ¿Pero acaso la luna se llenó de sangre? No, absolutamente falso. La verdadera razón de la luna roja lo explica la NASA, la misma fuente que utiliza Diamond para alucinar. La característica más singular de esta tétrada de eclipses, que tendrán lugar en 2014 y 2015, es que todos ellos serán visibles en todo o en parte de Estados Unidos y en otros lugares de América del Norte. El siguiente eclipse será el 8 de octubre de este año y será visible desde Asia, Australia, el Pacífico y el continente americano. El tercero ocurrirá en abril 4 de 2015 y se podrá ver en las mismas zonas que el anterior. El 28 de septiembre de 2015 será el último de los eclipses de la tétrada, visible en casi todo el planeta excepto en Australia y en el extremo oriente. Según la NASA, responde: ¿por qué el color rojo? El eclipse observado el martes, cuya duración total fue de 3 horas y 34 minutos, fue el primero de la serie que los astrónomos llaman tetraedro o tétrada, y es un fenómeno poco habitual. Un eclipse de luna solo ocurre durante una noche de luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados, y la Tierra está entre el Sol y la Luna. Pero si nuestro planeta se interpone entre el Sol y la Luna, ¿por qué en vez de ocultarse adquiere esta tonalidad rojiza? La respuesta está en la atmósfera, que se extiende 80 kilómetros más allá de la superficie terrestre y actúa como una lente. Las partículas atmosféricas refractan la luz del Sol y solo dejan pasar la luz roja que dará a la Luna ese extraño resplandor. Sin embargo, es el mismo fenómeno que tiñe el cielo de anaranjado en el atardecer o el amanecer. Como vemos, Dios nunca se refirió a las tétradas en el capítulo de Joel, ni mucho menos 4 eclipses de luna, sino que Dios se refería a distintas señales que recaerían sobre la humanidad, sean guerras, enfermedades u otras situaciones previas al juicio de Dios. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, que el Señor nos llama a estar atentos a nuestra salvación, atendiendo en oración y búsqueda de Dios en su palabra. En ningún momento está alertándonos a la desesperación o al morbo de una mortandad mundial, porque todo aquel que sea salvo tendrá la paz del Señor en su corazón mediante el Espíritu Santo. Como vemos, el sensacionalista David Diamond aún se atreve a pasar la barrera de la herejía y comparar a Dios con la astronomía, llegando a decir o a dar a entender que el rapto de la iglesia podrá darse a lugar en septiembre del 2015
luego del último eclipse de la denominada luna de sangre o luna cobriza. Repetimos, David Diamond se atrevió a decir que el arrebatamiento se va a dar en septiembre de 2015, anulando otra falsa fecha que había dado con anterioridad en otra supuesta profecía de este sujeto boliviano. Vaya a saber de dónde sacó esa información, pero sí que es peligrosa para quienes escuchan a este cuentero de ciencia ficción. Quizás hasta vaya a decir que un extraterrestre le mostró cuándo sería el fin del mundo, y al paso que va delirando no nos sorprendería. David Diamond ya se ha graduado de falso maestro al enseñar una doctrina falsa y confusa, pero aún más, ha recibido un posgrado de falso profeta y el resultado está a la vista. Analicemos sus falsas profecías. David Diamond profetiza para fines de 2011 una guerra entre Israel e Irán. Supuestamente, Israel bombardea Irán. Esto nunca sucedió. David Diamond, desde 2009 hasta 2013, vivió profetizando el derrocamiento del presidente de Irán y del ayatolá Ali Khamenei sin reparos. También profetizó que el ex presidente Ahmadinejad iba a ser asesinado. Esto nunca sucedió. David Diamond en el 2009 profetizó que iba a haber una masacre contra los judíos en Venezuela, producto de la presidencia de Hugo Chávez, quien odiaba a los judíos, y según Diamond, esto generaría una masacre contra el pueblo judío en Venezuela. Y por eso, según Diamond, Dios castigaría a esa nación con terremotos. En 2013 muere Hugo Chávez y la profecía de David Diamond nunca sucedió. Además de estas falsas profecías, inventó nuevas charlatanerías con los mismos temas. Uno de ellos es el caso de la guerra de Israel con Irán. Como no acertó la profecía anterior, volvió a tirar unos dardos proféticos con el tema de la guerra y anunció que en las fiestas de Purim del 2012 la guerra entre Irán e Israel sería inminente. Adivinen qué, en marzo del 2012 esas palabras huecas se evaporaron, ya que la redundante nueva profecía de David Diamond en 2012 nunca sucedió. Pero en fin, aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, David Diamond siempre se la rebusca para manipular la palabra de Dios a su conveniencia. De hecho, ha torcido las escrituras para fundamentar sus locuras y desvaríos a lo que él presenta como profecías bíblicas. Ve ahora nuevamente a este impostor de la fe profetizando que Cristo viene en el año 2018. El anticristo. Estamos viviendo tiempos finales. Es más, Oscar, te voy a dar datos numéricos muy contundentes. Israel se funda el 48, sí, pero en 1947 sale la resolución de la ONU para firmarlo. O sea, contemos, la generación profética dura 70 años y Yeshua dijo que esta generación no pasaría. Desde 1947 hasta, suma 70 años, te da 2017. Ok. Jerusalén es recapturada en 1967, el número de Dios es el 7. El 67, Jerusalén es recapturada por los judíos y comienza un nuevo tiempo jubileo. El jubileo en Israel dura 50 años, de jubileo a jubileo. Desde el 67, suma 50 años, también llegamos al 2017. Pero aquí ocurre un fenómeno. El 2017 marca el fin de la generación de 70 años y también del jubileo desde la recaptura de Jerusalén por parte de Israel. Pero la tribulación dura 7 años, Oscar. 7 años de tribulación. ¿Es probable que el Señor recoja la iglesia este año? No me sorprendería. Nadie sabe el día, la hora, el mes y el año, pero sí la generación. Y la generación se está viviendo desde que Israel se funda y desde que Jerusalén se recaptura. Y Jerusalén hoy en día es el ojo del huracán en la profecía bíblica. Por tanto, si la guerra entre Irán e Israel se da este año, como aparentemente se va a dar, donde Siria también se va a ver envuelta y Líbano, cuidado, esa guerra políticamente lo han dicho Obama, lo ha dicho Netanyahu, primer ministro de Israel, lo ha dicho Abu Mazen, presidente de los palestinos, lo ha dicho la Unión Europea, también estaba metido ahí, claro. Todos ellos han dicho que una guerra entre Israel e Irán, o desemboca en una peor guerra, o por último provoca la firma del acuerdo de paz y seguridad en el Oriente Medio. Ocurrirá lo segundo a la luz de la Biblia. Por ende, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca
de lo que ustedes pueden creer. Cuidado, estamos jugando como en el fútbol, tiempo de descuentos. Tierna y brotan las hojas, saben que el verano, el Mesías está cerca. El Mesías es el verano. Cuando el pueblo judío resurge como nación en 1948, desde ese momento está más claro y contundente que el Mesías está a punto de volver. Y Yeshua está a un paso de regresar. Han pasado 60 años ya, desde que Israel resurgió. Estamos en el año 2008. Israel se fundó el 48. Mire, dice en el verso 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. ¿Qué cosa? El Mesías. Está cerca. De cierto os digo que no morirá y no pasará esta generación, no pasará esta época, y no morirá la gente que nazca en esta época hasta que todo esto acontezca. Hermanos, una generación bíblica dura 70 años. 70 años. Ya han pasado 60. En estos 10 años que vienen va a pasar de todo en el mundo. Estos 10 años, esta década, va a ser la más terrible en la historia humana. Esta década va a ser atroz. Va a ser terrible. Lo que estamos viendo solamente es el vestigio. ¿Y sabe cuándo se va a acelerar? ¿Sabe cuándo? Cuando Yeshua recoja la iglesia. Cuando ocurra el arrebatamiento, mi hermano, esto va a ser atroz. Mejor fuera ni haber nacido que estar vivo en aquellos días. Va a ser lo más horroroso que el mundo ha vivido. Aquí el Mesías lo dice. Esta generación no pasará hasta que esto acontezca. La gente que ha nacido en 1948, 49, la gente que ha nacido en la época en que los judíos regresan a Israel, esa gente, hermano, o se va en el arrebatamiento si es salva, o aguanta la tribulación. No hay más. No hay más. Desde 1947, sin duda alguna, si yo pregunto en este momento, ¿quiénes son las personas que nacieron en 1947 o 48? Levanten la mano. Personas nacidas el 47 o 48. Mire, hay personas nacidas el 47 y el 48. Lo que está diciendo Jesús, que la gente que nació en esa época, esa fecha, ese año, va a ver en vivo o en directo el arrebatamiento o la tribulación. O va al cielo o se queda a guardar tribulación. Y no es como muchos predicadores creen que Jesús se va a tardar de aquí a 100 años, 200 años. No, mi amigo. Las personas nacidas desde el 47 para acá somos testigos oculares del final de los tiempos. Somos testigos vivenciales de las profecías. David sí está dando una fecha. Primero dice una generación bíblica dura 70 años. Luego dice la gente que nació en esa fecha, en el año 1948, va a ver en vivo y en directo el de arrebatamiento. Luego dice él que hay que empezar a contar desde 1948 y sumar 70 años para saber cuándo viene Cristo. Por ende, la sumatoria da 2018. Si sumamos 1948 más 70. Como observamos, el paso maestro hace numerología para dilucidar el arrebatamiento de la iglesia. Tuerce las escrituras al decir que la generación puede ser calculada por simples números, a los que él designó el número preferido de Dios. Su falsa doctrina es una constante contradicción a la Biblia, que proclama en Mateo 24:36 de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aunque este falso profeta se está encargando de sembrar sus herejías, tal cual Ana Méndez o Cash Luna, y la gente que se liberó de la teología de la prosperidad, ahora recayó a escuchar las fantasías animadas de David Diamond, quien al creerse un erudito, se enseñorea de ellos con una metodología distinta de los falsos apóstoles, pero con la misma idea: ambición, fama y dinero. Si no, fíjense las descripciones de cada video de David Diamond,
donde lo primero que aparece es el link de internet para ofrendar. Todos sus inventos o delirios los justifica con la Biblia para venderle falsas ilusiones a la iglesia. Pero sus falsos presagios o corazonadas no es lo único. La gran mentira de David Diamond que lo convirtió en un superhéroe para quienes lo idolatran es su origen judío. Allí este personaje obtuvo la prensa que necesitaba para ser famoso, llamativo e impune. Con esta gran mentira logró llegar a corazones de gente inocente que buscaban de Dios, pero hallaron a un ser arrogante, ordinario y enseñoreador de quienes lo admiraban, también gran denostador y generador de violencia con quienes lo confrontaban por sus irracionales doctrinas. ¿Acaso Dios puede respaldar a un mentiroso? La obsesión por ser judío por parte de David Diamond y la necesidad de la fama lo llevó a chocar contra una pared. Hoy sus delirios son peligrosos. Gracias a su mentira fue reconocido y obtuvo ganancias materiales, ya que su mentira lo llevó a un pedestal terrenal donde hoy se autoalaba, sin reconocer su engaño y sin haber devuelto el dinero recibido a costa de su mentiroso y embustero testimonio, pero por misericordia de Dios, hoy logramos una prueba trascendental para reconfirmar lo denunciado años atrás por nuestro Ministerio para la Gloria y Honra de Dios. Conozcan al presidente de la comunidad judía de Bolivia y escuchen su testimonio opinando sobre David Diamond y confirmando la falsedad de su origen judío. Cabe destacar que se le ha hecho esta entrevista con el consentimiento y con la importancia y con el debido respeto, ya que es de gran importancia saber la verdad de este individuo que ha lucrado durante años con esta obsesión tan particular. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Me comunico con el doctor Ricardo Butler? Sí, con él. Hola, buenos días, doctor. Lo llamo de Argentina, mi nombre es Jaime Toledo. Denise me dio su teléfono. Sí, el señor Toledo. Exactamente. Nosotros somos de... ¿Me espera un minutito? Sí, cómo no. Espera un minutito, por favor, estoy terminando una reunión. ¿Cómo no? Ahora sí, dígame. Sí, doctor. Usted es el presidente del Círculo de Bolivia, ¿no? Judío ahí en Bolivia, La Paz, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Mire, nosotros lo llamamos, somos de una radio cristiana acá en Buenos Aires. Y queríamos hacer una consulta acerca de una persona que está lucrando, vendiendo libros y un montón de cosas dentro de la iglesia cristiana, diciendo que es judía y que perteneció a la comunidad judía de justamente La Paz, en Bolivia. El nombre de esta persona es David Diamond. Diamond Rivero sería el apellido de esta persona. Y quisiéramos saber si usted conoce a esta persona. Es decir, este señor no perteneció a la comunidad judía de Bolivia, jamás. Nunca perteneció a la comunidad judía porque... ¿Sabe cuál es el asunto? Nosotros teníamos esa sensación, sabíamos que esta persona no pertenecía a La Paz, pero necesitábamos una persona como usted como para confirmarlo, ¿no? Para saber que es verdad lo que estamos diciendo. Esta persona dice que desde pequeño formó parte de la comunidad israelita ahí en La Paz, Bolivia. Mire, yo lo que puedo hacer es averiguar quizás un poquito más, pero ya de antemano le digo que tengo... Este señor, si no me equivoco, es está haciendo o tratando de hacer a través de la iglesia cristiana toda una serie de movimientos y demás. Si no me equivoco, yo me reuní una vez con él y como que él quería participar, pero no, él no tiene ningún papel en el buen sentido de la palabra de conversión, nunca participó de la iglesia, de la comunidad. Yo le hablo con ciencia, yo he nacido en Bolivia, claro. Mis hijos han nacido en Bolivia y conozco en un 98% a toda la comunidad, y ese señor no participó de esta comunidad jamás. Nos gustaría saber su opinión acerca de un movimiento que se llama Judíos Mesiánicos, que con este nombre se visten como judíos, festejan las mismas festividades y se creen con el mismo derecho a hablar como si fuesen judíos. Claro, por supuesto que hay grupos que se han formado
siguiendo las tradiciones de la fe judía y que no tienen un origen judío, como puede ser el nombre que usted me acaba de dar, o como puede ser judíos que los judíos de Jesús, claro. Los judíos que dicen ser judíos mesiánicos, pero que bueno, no tienen un origen judío exclusivamente como para que yo le pueda decir ellos pertenecen a una comunidad o no. Claro. Debo decirle de que el judaísmo es una de las religiones monoteístas junto con el catolicismo y con el islamismo más grandes, y una de las, en el buen sentido de la palabra, una de las virtudes del judaísmo es de que no es una religión evangelizadora. Es decir, el judaísmo no sale afuera a buscar adeptos, sino de que somos los que somos, y por eso que somos la gran minoría mundial. Claro. Si usted se pone a pensar, representamos al 0.3% de la población mundial, hay 14 millones o 15 millones de judíos en el mundo, y por supuesto, como en todas las religiones, hay ramificaciones que se pueden dar de acuerdo a las creencias y a la manera de entender y de encarar la propia religión. Entonces, por ejemplo, el círculo boliviano no reconoce a los judíos mesiánicos como judíos en sí. Es un grupo aparte. Además, no se olvide de que la comunidad judía en Bolivia es una de las comunidades dentro de todo más pequeñas de Latinoamérica. Nos conocemos todos, sabemos cuáles son nuestros orígenes y sabemos quién es y quién no es. Es decir, que si el día de mañana viene una persona originaria de Bolivia y nos dice que es judía, bueno, por supuesto que nosotros tenemos la ciencia de saber decirle si pertenece a nuestra comunidad o no. Claro. Y si vienen del extranjero, por supuesto que hacemos las averiguaciones necesarias para saber si lo que se nos está diciendo es realidad o no. Yo lo que tenía sabido es que aproximadamente eran 700 personas de la comunidad judía allí en Bolivia o en La Paz. No sé si ese es el número. En Bolivia somos aproximadamente esas 700 que usted dice, y la verdad que, bueno, tenemos la comunidad de La Paz es una comunidad conservadora ortodoxa, la comunidad de Cochabamba es conservadora, la comunidad de Santa Cruz es más reformista, pero todos sabemos quiénes somos. Claro. ¿Nos podría comentar esa reunión cuando esta persona, David Diamond, se juntó con usted y quiso hablar con usted? Mire, si mal no recuerdo, fue hace no sé si 1 año, 2 años, que él se presentó ante mí. No tengo la certeza, pero bueno, la respuesta fue muy clara. Él hablaba del judaísmo, pero yo sabía de que él podría hablar del judaísmo, pero de mi comunidad él no tenía conocimiento y menos era un miembro de esta comunidad. Claro. ¿Sabe por qué? Porque esta persona en internet él cuenta como si fuera su testimonio y dice que su propio papá, no recuerdo bien el nombre del padre de esta persona, decía que justamente pertenecía a la comunidad ahí en La Paz, ¿no? Porque ellos son de La Paz. No tenemos registros de eso, y la verdad es que él no puede tomar o no puede nombrar a la comunidad judía de La Paz, menos de Bolivia, porque este señor no es miembro de esta comunidad. Otra consulta que me gustaría saber. Usted nos dijo que este caballero David Diamond no tenía certificaciones o documentos que acreditasen que él era judío. ¿Cuáles son esos documentos que ustedes tienen dentro de su comunidad? No, normalmente hay ciertas cosas de que cuando una persona nace se le hace la circuncisión, están los registros del rabinato, cuando una persona hace el bar mitzvah, que es la comunión, llamémoslo así, o cuando una persona se casa, tiene el registro de matrimonio, el casamiento hecho por un rabino, y bueno, nosotros de este señor no tenemos absolutamente nada. Claro, perfecto. Me gustaría que me comentara un poco de a qué se dedica usted. Sabemos que usted puede ser ginecólogo, ¿verdad? Sí, yo soy médico. Claro.
¿Hace cuánto que está usted en el círculo israelita, en la cabeza del círculo israelita? Bueno, he estado en varias gestiones. En esta gestión estoy en los últimos 4 años. Ahora va a haber una nueva elección en los próximos meses. Y bueno, yo he nacido en Bolivia, me he criado en Bolivia, he hecho la circuncisión mía, ha sido hecha en Bolivia, he hecho mi bar mitzvah en Bolivia, me he casado en Bolivia. Entonces, bueno, conozco a la perfección todo lo que es esta parte comunitaria. He estudiado medicina en la Argentina, después he hecho mi especialización y he vivido cerca de 12 años en Alemania. Hemos decidido retornar a Bolivia para que yo ejerza esa profesión acá y haga, como diríamos, mi servicio civil para con esta bella patria. Y bueno, y tengo una hija que me ha nacido en Bolivia, tengo 2 hijos que han nacido en Alemania. Y bueno, y me desempeño en la comunidad en los últimos años y trabajo en muchas cosas. Perfecto. Doctor Ricardo, ha sido un placer hablar con usted. Le agradezco enormemente. Y como siempre, estoy siempre para aclararles todas las dudas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Les mando un saludo y un cariño grande. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. ¿Qué más se le puede agregar a esta revelación y testimonio de un hombre reconocido dentro de la comunidad judío-boliviana? Este hombre expuso la mentira y el engaño de David Diamond, el falso judío. ¿Qué inventará ahora este hombre? ¿Se arrepentirá en público? ¿Le pedirá perdón a la iglesia por haberlos engañado durante años? Pero sin ir más lejos, el hermano de David Diamond volvió a hablar del tema referido al judaísmo. Recordemos que Juan Carlos Diamond Rivero reconoció ser un líder de la secta Rosacruz en Lituania. Esta secta con raíz masón y católica nunca ha sido denunciada por David Diamond, aunque no viene al caso, sino que presten atención al video y comentarios del hermano mayor de David Diamond. Bueno, quiero dirigirme a todos los amigos de Latinoamérica. Soy el hermano mayor de David Diamond, y quiero decirles de que quiero pedirles por favor que me dejen de escribir al Facebook. Diariamente recibo muchas cartas y todos me andan preguntando del origen de mi familia, si somos o no somos judíos, todo eso. Para mí, como practico otra religión, una religión donde no hay creencias sino es ciencia, arte, religión, filosofía, sabiduría, libertad, la Orden Rosacruz OM. No existen ese criterio de nacionalismo hitleriano, musolínico, de un Jesús judío. O sea, si Jesús ha nacido por algún motivo en tierra judía, pues es porque así lo han querido los dioses y ese debería ser su destino. Pero no quiere decir de que él sea judío simplemente, sino es un Dios cósmico, universal, y no tiene relación para mí que me anden preguntando ese nacionalismo. Si ustedes crean, que si mi hermano es judío, pero para mí ese es nacionalismo. Yo he trascendido esas barreras. A mí no me interesa la nacionalidad ni tiene fronteras. El planeta Tierra, si lo vemos desde el cosmos, no tiene fronteras. Es absurdo intentar poner fronteras, limitaciones para decir nosotros somos los mejores, como generalmente hacen los americanos, ¿no? Entonces que quieren ser los mejores, dicen, bueno, o los rusos, que tenemos la mejor tecnología del mundo, los japoneses, y ven una forma de resaltar su egoísmo. Entonces, por favor, les quiero pedir, amigos, que dejen de escribirme y dejen de perturbarme. Les agradezco por todo y hasta luego. Como observamos, queremos aclarar que en un video denuncia de años atrás, el mismo hermano de David Diamond dio una entrevista en nuestra radio digital donde negaba el origen judío de su hermano,
sumado a que criticó a su hermano David, considerando de que el mismo David veía una realidad completamente distinta a lo que él había vivido en su infancia y juventud. Valiente en el tema de la apostasía, y pues David Damon, un muchacho joven que lo tengo muy de cerca allí, lo estamos asesorando muy fuerte, es un gran hombre de Dios, es un buen muchacho de Dios, y me da risa cuando algunos han dicho de que no es judío, porque yo viví en Israel y yo puedo conocer a alguien automáticamente si eso no es judío, porque nadie puede hablar de la contundencia del judaísmo si no ha sido judío, y así es que no tienen ni que buscarlo, solo escucha hablar a David y se da cuenta que es judío. Más hacia el norte, específicamente en Estados Unidos, la situación es distinta. Allí solo 10 de los 50 estados que conforman esta nación permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Destacan estados como Massachusetts, Nueva York, California, entre otros. Precisamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de apoyar la unión de personas del mismo sexo ha generado posiciones encontradas en este país y en todo el mundo. As I said, I've been going through an evolution on this issue. I've always been adamant that gay and lesbian Americans should be treated fairly and equally. It is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. And I had hesitated on gay marriage, in part because I thought civil unions would be sufficient. I was sensitive to the fact that for a lot of people, you know, the word marriage was something that evokes very powerful traditions, religious beliefs.